Muy buenos días, diputadas y diputados. En esta reunión de trabajo estaremos trabajando en conjunto las comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública y de Estudios Legislativos para los asuntos que nos ocupan. Para efecto de lo anterior, solicito a la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos me acompañe fungiendo en la secretaría de esta reunión de comisiones, por lo que le pido pasar lista de asistencia a los miembros de estos órganos parlamentarios. Con gusto, presidente. Muy buenos días a todos. Daré, por instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia. Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández. Presente. La de la voz, Alejandra Cárdenas Castillejos. Presente. Diputado Juan Vital Román Martínez. Presente. Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. Presente. Diputada Guillermina Magali de Anda Robinson. Presente. El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez está justificado. Diputado Carlos Fernández Altamirano. Presente. Diputado Isidro Vargas Fernández. Presente. Diputado Félix Fernando García Aguiar se incorpora en un momento. Diputado Félix Fernando García Aguiar. Diputado José Alberto Granados Fávila. Presente. Diputado José Braña Mojica. Presente. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Presente. Diputada Dancha Silvia Areli Aguilar Presente. Orozco. Presente. Diputada Lidia Martínez López. Presente. Con una asistencia de, repetimos los que están, de 13 integrantes de estas comisiones unidas. Hay una asistencia de 13 integrantes de estas comisiones unidas, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. Compañeras y compañeros legisladores, habida cuenta que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 10 horas con 10 minutos de este día 9 de diciembre del año 2021. Solicito a la Secretaría tenga bien dar lectura y poner a consideración el proyecto de la orden del día. Con gusto. El orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. Número 3, aprobación del orden del día. Número 4, análisis, estudio y en su caso dictaminación del siguiente asunto. Iniciativa de decreto mediante el cual expide la Ley de Austeridad del Estado de Tamaulipas y municipios de Tamaulipas. Expediente 65-13. Número 5, asuntos generales. Y número 6, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto. Una vez conocido el proyecto de la orden del día, solicito a quienes integran estas comisiones emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo levantando su mano. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento por 13 votos a favor, es decir, por unanimidad de los presentes. A continuación procederemos con el análisis, estudio y en su caso dictaminación del expediente 65-13 relativo a la iniciativa de decreto mediante el cual se expide la Ley de Austeridad del Estado y municipios de Tamaulipas. Tomando en cuenta lo anterior, me permito ceder la voz a servicios parlamentarios a fin de que de una manera técnica hagan de nuestro conocimiento las propuestas planteadas en el asunto que nos ocupa. ¿Pueden abrirle el micrófono al licenciado Iván? Sí, listo. Buenos días, diputadas y diputados. Pues lo que vamos a proyectar en este momento va a ser lo que es la estructura de la ley, que es la Ley de Austeridad para Estado y Municipios, la cual fue promovida por el grupo parlamentario de Morena. De inicio, bueno, la estructura en cuanto técnica cuenta con 39 artículos. Aquí cabe acotar que el número de artículos, si bien la iniciativa es de 41,
por cuestiones de algunas propuestas que se hicieron de técnica legislativa, pues se redujeron a esta cantidad. Los mismos se encuentran divididos en 4 capítulos. También aquí señalo que venía dividido por secciones, por títulos. Sin embargo, insistiendo en la cuestión de técnica legislativa, se propone que sea únicamente señalando capítulos. El capítulo 1 pues menciona lo que son las disposiciones generales. El capítulo 2, que se puede decir que es de las cuestiones más relevantes de la ley, referente a la austeridad en la adquisición de bienes, servicios, obra pública y contrataciones. Un capítulo 3 relacionado con los fideicomisos y un 4 relacionado con responsabilidades. En cuanto al objeto de la ley, que tiene en sí, es regular y normar las medidas de austeridad que deben observar el ejercicio del gasto público y coadyuvar a que los recursos económicos se administren bajo los siguientes principios. Estos principios que se enumeran aquí están establecidos tanto en la Constitución General como en la Constitución local. Es decir, de ahí son tomados como base para la actuación de esta ley. Los sujetos obligados, es decir, quienes van a tener que sujetarse a lo que establece el ordenamiento que se pretende expedir, pues son los poderes del Estado, así como todos los que conforman los mismos, todos los entes, los organismos públicos autónomos, los ayuntamientos, de igual manera, todo lo que conforma los ayuntamientos, organismos públicos intermunicipales y metropolitanos y cualquier otra instancia que reciba recursos públicos. Una de las figuras que nace con esta ley, pues es el informe de austeridad, que los sujetos obligados que reciban recursos públicos deberán incorporar este informe en su anteproyecto de presupuesto de egresos, donde se especifique la ejecución del gasto durante el ejercicio fiscal y cuál es el ahorro proyectado, para que a su vez la Secretaría de Finanzas o en su caso las tesorerías municipales lo contemplen en el paquete presupuestal. Los ahorros generados, aquí hace alusión a que preferentemente, es decir, no de manera obligatoria, pero sí deberán ir encaminados a materias o rubros como es la seguridad pública, la salud y la educación. Otro de los puntos relevantes es que para la adquisición de bienes y servicios, así como para la contratación de obras públicas, se promoverá que se contrate empresas estatales y nacionales que sean reconocidas por políticas de transparencia y combate a la corrupción. Asimismo, los entes públicos deberán convocar, aquí es parte de lo que es la participación ciudadana, es decir, del gobierno abierto, que convoquen a la ciudadanía, a las universidades y a los organismos de la sociedad civil para que participen como observadores únicamente en los procedimientos de contrataciones públicas. Y esto a su vez, bueno, pues tendría algo de relación con la potestad que se le da en esta ley al ciudadano para que cualquier persona pueda denunciar en un momento determinado alguna transgresión a este nuevo ordenamiento. En otro punto, que es que el presupuesto asignado a los entes públicos en el que se tenga que hacer contratación de bienes, servicios y obras públicas, el 70% debe destinarse al procedimiento de licitación pública. Y los contratos, aquí menciona algo relacionado con la nulidad, es decir, en qué casos esos contratos que se realicen van a quedar sin efectos cuando exista o se detecte un tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la hacienda pública. Prohibiciones a los servidores públicos, aquí es en cuanto a, de manera ya más particular, es decir, no pueden adquirir boletos de avión en clase ejecutiva, contratación de servicios privados de aerotransporte, ni servicios de hospedaje y alimentación que rebasen los límites establecidos, obviamente en los presupuestos, pero además ahí se hace mención a lo que no tiene que ser de lujo. Los entes públicos eliminarán todo tipo de duplicidad de funciones en cuanto a las unidades o todos los entes que integran la cuestión gubernamental. No deberá haber duplicidades, entendiendo esta por aquellas atribuciones o facultades que sean idénticas conforme a las leyes, reglamentos y cualquier norma que regule la actuación de los entes en mención. Así también, como parte de la garantía de los derechos humanos, se establece
la obligatoriedad para que los servidores públicos reciban seguridad social. Si bien es cierto, bueno, ya sabemos que desde el nivel constitucional hasta leyes secundarias, pues existe este derecho. Sin embargo, bueno, aquí como parte de la austeridad se menciona que se deberá otorgar dicho derecho humano, obviamente en toda la amplitud que merece. También los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración de justicia, podrán contar con escolta, es decir, únicamente estas personas y que evidentemente señale la ley o la Constitución son los que podrán contar con esta cuestión. Se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos o de seguros de vida, obviamente seguros de gastos médicos en referencia a mayores o que sean con cargo al erario público para los servidores públicos, con una excepción que es a los encargados de la seguridad pública del Estado y los municipios que por motivo de su cargo pues sí tendrían derecho a esta atribución. Queda prohibida la compra o arrendamiento de vehículos de lujo cuyo valor comercial supere los 4.343 UMA. Aquí cabe señalar que estas unidades fueron tomadas o fueron replicadas de lo que es la Ley Federal de Austeridad Republicana. Como bien sabemos, ya existe, vuelvo a mencionar, a nivel federal lo que es esta ley. Varios de los artículos, si por ahí podemos checar, ya existen dentro de la ley federal. Algunos otros se modificaron únicamente para ampliar los mismos. Aquí a manera de ejemplo, porque bueno, se pretende que esta ley tenga efectos a partir del 2022, pero tomando en consideración lo que es la UMA en el 2021, que es de 89.62, los vehículos no podrán rebasar una cantidad de 389.241, perdón, no podrán rebasar esta cantidad en este momento, a excepción de que la UMA en el 2022 tuviera otro valor. Se establece la exclusividad de los vehículos aéreos, es decir, únicamente se pueden utilizar en cuestiones de seguridad, protección civil y traslado de enfermos. En cuanto a los fideicomisos, la constitución o celebración de fideicomisos o mandatos queda prohibida en materias de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública. Precisando aquí en este punto anterior de fideicomisos que los que ya estén por decreto, por ley, se van a respetar. Es decir, no se pueden crear nuevos en esas materias, e insisto, los que ya estén se van a quedar en los mismos términos. En cuanto a la evaluación y responsabilidades, en la iniciativa, cabe aquí señalar un punto que más adelante se va a hacer una cuestión de propuesta de modificación en cuanto al comité de evaluación que se pretende crear, el cual se encarga de promover y evaluar las políticas de austeridad y proponen que sea conformado por representantes de las diversas entidades y dependencias de la administración pública. Asimismo, en su caso, el Poder Ejecutivo y Judicial y los órganos autónomos darán cumplimiento en cuanto a la normatividad correspondiente al punto de la evaluación y los resultados de las evaluaciones. Aquí es un punto importante que los mismos deberán incorporarse al informe de cuenta pública de cada sujeto obligado. Continuando con la evaluación, el órgano interno de control de cada sujeto, es decir, las contralorías en su caso o los homólogos, deberán vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental de los entes públicos. Y también aquí lo que les mencionaba hace un momento, que toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente o hasta la instancia correspondiente cualquier hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente ley. Asimismo, los servidores públicos que incumplan se le podrá imponer responsabilidades tanto administrativas, políticas o penales. Los sujetos obligados que incumplen la ley podrán ser sancionados en sus asignaciones presupuestales. Esto es como parte de cómo viene la iniciativa, salvo que más adelante se propongan algunas adecuaciones. Siguiente. ¿Listo? Bueno, sería hasta aquí todo lo más relevante de lo que es esta propuesta de iniciativa de ley en cuanto a austeridad para estados y municipios. Muchas gracias. Gracias. Expuesto lo anterior, solicito a la diputada secretaria pregunte a los integrantes de estas comisiones si desean participar en relación a la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Atendiendo a la instrucción de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz.
¿Por acá alguien más? Bueno, y una servidora también. Cede el uso de la voz al diputado Félix Fernando García Guerra. Buenos días, compañeras, compañeros diputados, a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, redes sociales, pueblo de Tamaulipas. Antes que nada, pues, quiero celebrar que se ponga a discusión este tema, esta cuestión de los gastos públicos, pero debemos ser muy honestos, muy transparentes. No se está inventando el hilo negro, es algo por lo que trabajamos todos los días, quienes representamos a la gente, al pueblo, quienes recorremos nuestros distritos. Esa es una obligación. En este caso, esta iniciativa que presenta Morena, y bueno, finalmente las pasadas administraciones han emitido diversos y vigentes lineamientos, sobre todo donde se respetan reglas de austeridad, que más que austeridad es racionalizar el gasto. Ese es el criterio del Grupo Parlamentario del PAN y que se ha venido implementando en los últimos años. Quiero darles y precisar con unos datos para conocimiento de todos quienes nos siguen a través de esta transmisión. Desde marzo 30 de 2017, el Gobierno del Estado publicó en el periódico oficial, en su número 39, los lineamientos mediante los cuales se establecen las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público de las dependencias y entidades de la administración pública de nuestro Estado. Asimismo, el 10 de octubre del 2003, se publicó también el acuerdo gubernamental mediante el cual se establecen los lineamientos para la operación del Fondo de Viáticos y gastos de representación para los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, y asimismo el 20 de mayo del 2009 se publica el acuerdo por el cual se dictan las normas que debe observar el personal del Poder Ejecutivo que opera el gasto público a efectos de garantizar el correcto ejercicio. En todas estas normas está más que regulado, conforme al artículo 134 de nuestra Constitución Federal, el gasto en telefonía celular, los topes en los viáticos, quitan del presupuesto de egresos el gasto de seguros médicos y había presupuesto el congelamiento de plazas vacantes. Ahora, no vamos a pelearnos por quién se lleva pues, el galardón, la medalla, pero celebramos que estén dispuestos a subir a rango de una ley esta acción que el Gobierno Acción Nacional había instrumentado ya desde hace tiempo. Pero sí nos preocupa algunos aspectos de la ley, y antes de que se suba a votación a pleno me gustaría que en esta comisión técnica se valore lo siguiente. Primeramente, la flagrante inconstitucionalidad de violar la autonomía de municipios y órganos autónomos, que aquí se refiere. No está en nuestra cancha, nuestra competencia el poder legislar sobre estas materias, y los invito para evitar más controversias constitucionales que no nos hagan ver como una legislatura además ignorante. Es importante resaltarlo. Y bueno, finalmente yo he sido muy respetuoso del trabajo que realiza nuestra unidad de servicios parlamentarios, y bueno, vemos cierta inclinación, cierta parcialidad, cierta presión manifiesta precisamente en las sesiones ordinarias en el Congreso de Tamaulipas, y bueno, les pedimos con todo respeto a la unidad de servicios parlamentarios, pues bueno, que pues nos explique qué clase de opinión técnica es esta, la que nos acaban de presentar. Pareciera un copy-paste, como dicen aquí los jóvenes, de una ley federal que, bueno, finalmente no es obligatoria para quienes han cumplido de manera puntual pues con la obligación que tenemos los servidores públicos de ser transparentes y de ser eficientes, racionales con el gasto público. Quiero citar textual lo que a nivel nacional se encuentra vigente en la Ley Federal de Austeridad Republicana, misma que es de aplicación literal a los estados, lo cual nos obliga a expedir un ordenamiento que nos coloca en una posición de igualdad de condiciones y restricciones. Por llenar cuartillas con valoraciones políticas, pero sobre todo que no representan una opinión técnica.
Eso es lo que tenemos que hacer valer en este posicionamiento. En cambio, no hacen comentarios sobre la garantía constitucional de separación de poderes en los artículos plasmados en el número 2 y 35 de la ley. Yo quisiera invitarles a que arrastremos lápiz para hacer una iniciativa eficaz, a menos que me digan que se lo mandaron, como lo acostumbran a hacer, de la Ciudad de México y no se le puede mover una sola coma. Es cuanto decía. Muchas gracias, diputado. Cedo el uso de la voz a la diputada Magali. Sí, buenos días a todos mis compañeros y a quienes nos siguen en redes sociales. Con permiso, señor presidente. Pues uno de los ejes rectores de nuestro movimiento y prioridad en nuestra agenda es la ley de austeridad del Estado y municipios de Tamaulipas, por lo que mi propuesta es a favor de esta iniciativa. Tenemos que poner un alto al dispendio, a los lujos y a los excesos de los gobiernos neoliberales que han hecho del presupuesto de los tamaulipecos su caja chica y su bolsa de caprichos. No vamos a permitir más saqueo al pueblo y recuerden que es gracias al pueblo que estamos aquí y a ellos nos debemos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Cedo el uso de la voz al diputado Vital. Sí, bueno, saludo a todos compañeros diputados y diputadas, a los que nos ven en las redes. Claro que estoy a favor de esta ley porque vine a ser más eficiente el gasto, y eso es algo muy importante, y no se trata que nos manden una iniciativa de allá del Ejecutivo, no, eso lo traemos bien claro de nuestro movimiento, y es también lo que la gente en nuestro caminar, cuando hicimos la campaña, nos pedía: austeridad, porque veía, bien lo dijo aquí la diputada, un dispendio, unas frivolidades, unas fiestas faustosas que se hacían y que se enteraba el pueblo, y entonces tiene que ser eliminar todo esto. Por esto esta iniciativa de austeridad va encaminada a eso, y sobre todo un ejercicio muy eficiente, bien lo dijo, muy racional y aplicado a lo que debe de ser, siempre en beneficio del pueblo y que no se desvíe para ningún lado. Gracias. Muchas gracias, diputado Vital. Cedo el uso de la voz a la diputada Úrsula. Muchas gracias. A todos les saludo, muy buenos días. A todos los que nos siguen por las redes sociales, muy buenos días. Hemos dicho que la ley de austeridad es la ley rectora que se ha implementado en la Cuarta Transformación en México, y es una ley que inició precisamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2013, cuando él era jefe de gobierno, y que se empezaron a sumar a esta ley de austeridad distintas entidades como Sonora, Jalisco, Sinaloa, Colima, Tlaxcala, Ciudad de México. Hablar de austeridad, y quiero aquí comentar, el objetivo primordial es incorporar la figura de austeridad como principio que rija la administración y ejercicio del gasto público, cumpliendo con ello con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, aplicando la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia, la honradez y el logro de los objetivos. De eso estamos hablando de poner en la ley aquí en Tamaulipas conceptos que nos van a ayudar a generar ahorros. ¿Qué beneficio nos va a traer esta ley? La austeridad como principio traerá consigo la posibilidad de destinar mayor presupuesto a programas sociales, a infraestructura en Tamaulipas, ayudar al pueblo de Tamaulipas. Es importante porque los tiempos actuales exigen mayor orden y responsabilidad en nuestro actuar. La ley de austeridad tendrá los argumentos que permitan que los distintos organismos de regulación y fiscalización
realice sus procedimientos para realizar la evaluación de los actores públicos del Estado y actuaciones en el ámbito de su competencia. Eso es bien importante. La optimización en el recurso financiero tendrá como consecuencia mayor crecimiento y desarrollo en el Estado de Tamaulipas, que tanta falta nos hace. Por último, quiero decirles que austeridad no es hablar de pobreza. Austeridad es hablar de sencillez y moderación. La austeridad es lo opuesto al despilfarro, es poner orden y control en el gasto público, es combatir la corrupción y el derroche para construir un estado de bienestar de Tamaulipas. Y resumí puntos importantes de la ley de austeridad. Yo estoy a favor de la ley de austeridad en Tamaulipas, estoy a favor de que se ordene el gasto público en Tamaulipas, estoy a favor de que el beneficio sea para el pueblo de Tamaulipas, y estoy a favor de la reducción de salarios y prestaciones de altos funcionarios, estoy a favor de limitar el uso de vehículos blindados y de lujo, estoy a favor de limitar el número de viajes oficiales dentro y fuera del país, restringir el uso del personal de seguridad privada y de servicios de servidores y exservidores públicos, prohibir pensiones de retiro a exgobernadores. Estoy a favor de la eliminación del seguro de gastos médicos mayores. Toda mi vida me he atendido en el servicio público, desde que estoy niña hasta el día de hoy. He hecho fila por medicamento y le he pasado también por no haber medicamento. No le tengo miedo a ir a un seguro de seguridad pública, porque así he vivido y no me ha pasado más nada. Ahí en el ISSSTE, ahí nacieron mis hijos y no me ha pasado más nada. Destinar los vehículos aéreos del Estado a actividades de seguridad pública, protección civil y al traslado de enfermos. Así se debe de ser, no para viajes privados para altos funcionarios. Limitar los viáticos honorarios, mobiliario y remodelación de oficinas sin que tengan punto de que sea para nada más hacerlo porque sí. Restringir gastos en propaganda oficial, mantener un equilibrio en el aparato burocrático. En Tamaulipas es urgente que la ley de austeridad se ponga en acción. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Cedo el uso de la voz al diputado Isidro Vargas. Diputadas y diputados, una vez expuesta la participación por parte de la unidad, me permito realizar la siguiente opinión técnica, tomando en cuenta las consideraciones del dictamen. En principio, es de nuestro conocimiento la iniciativa que nos ocupa de expedir la ley de austeridad para el Estado y municipios con el propósito de establecer una política de austeridad en el uso de los recursos, acotando al mínimo posible el gasto de la administración, impidiendo erogaciones injustificadas y excesivas por parte de servidores públicos. En ese sentido, me permito mencionar, es un concepto empleado, y apunto lo que la compañera Úrsula comentó, ya es un concepto empleado en los gobiernos relativo a cuidar el uso de los recursos públicos y que no existan excesos. Ahora bien, considero que la iniciativa de ley es loable, pues pretende establecer de una manera expresa lo que por moral debería estar prohibido, es decir, evitar excesos y lujos a costa del erario público, pues actualmente hay áreas de la administración pública que requieren de una mayor inversión. Sin embargo, no se tiene la misma, causando perjuicios en derechos humanos de las personas, tales como el tema de salud, educación, seguridad, pero por otro lado observamos que aún con estas carencias siguen existiendo vehículos de lujo, viajes y hospedajes de lujo, por lo cual es una incongruencia que veamos problemas sociales y lujos políticos. Asimismo, me permito señalar los alcances del proyecto de ley que son parte de la exposición de motivos. Los siguientes: reducción en el gasto corriente por concepto de salarios de los altos funcionarios, órganos autónomos y entes públicos. La incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación. Mantener un equilibrio en el aparato burocrático desarrollando funciones públicas con el personal estrictamente necesario. Restringir la protección institucional a servidores y exservidores públicos a los casos estrictamente justificados en la ley. Insisto, siempre y cuando haya respeto a la ley
y en este caso se está respetando la Constitución. Restringir el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de los fines de utilidad pública y al servicio directo de la población. Establecer límites razonables en el uso de recursos para propaganda oficial, cuya difusión se concentrará en una sola dependencia. Establecer límites en el número de viajes dentro y fuera del país, prohibiendo la adquisición de traslados de servicios de primera clase. Prohibición para constituir fideicomisos, respetando los que ya están establecidos. Así como, en base a lo anterior, estudio y análisis realizado del contenido del proyecto del decreto, estimo se declare procedente la iniciativa, alegando que dicha ley guarda coherencia con la ley de austeridad republicana. Además, otras entidades federativas como Colima, Sonora, Sinaloa y Veracruz ya cuentan con este ordenamiento jurídico. Esta ley, compañeros, tiene total respeto a la Constitución en relación al artículo 134 de la Federal y 161. Y si ustedes analizan la iniciativa que fue distribuida a sus correos electrónicos previo a esta reunión, el artículo 3 señala que, a falta de disposición expresa en esta ley de austeridad, se aplicarán de manera supletoria y en lo conducente de la ley de adquisiciones para la administración pública del Estado de Tamaulipas, la ley de gasto público, la ley de obras públicas, todas ellas del Estado de Tamaulipas, la ley orgánica de la administración pública del Estado de Tamaulipas, la ley de procedimiento administrativo del Estado de Tamaulipas, la ley de responsabilidades administrativas y ley de responsabilidades de los servidores públicos. Es decir, todas estas leyes estatales van a sumarse a la aplicación de las medidas de austeridad. Y qué bueno que el compañero diputado mencione que los lineamientos, acuerdos, reglas emitidas por los gobiernos estatales ya están en marcha, y qué bueno, porque se van a sumar o se van a integrar a lo que contiene el contenido a esta ley. Estamos prevaleciendo siempre la política de austeridad, y quisiera proyectarles un cuadro comparativo que quisiera proponérsele algunos ajustes a la iniciativa con el fin de que se dé mayor certeza y se precisen algunos conceptos de la misma. Si pueden distribuir los cuadros comparativos a los compañeros que integran la comisión. El artículo 3, un pequeño ajuste, dice: con el propósito de dar mayor certeza jurídica a la ley, se propone adicionar lo relacionado a lo que está en la ley federal, objetivos que busca la ley: establecer la austeridad como un valor fundamental, fijar las bases de aplicación de la política pública de austeridad, establecer las competencias a entes públicos en materia de la presente ley y enumerar las medidas que se puedan formar para impulsar la austeridad como política del Estado. Siguiente. ¿Ese es el artículo 3 de qué? Si otra vez se regresan para explicar el cuadro desde un inicio. El texto en la iniciativa no se contenía, se está agregando, buscando darle mayor claridad. En la segunda columna es el texto propuesto de ajuste a la iniciativa. ¿Y cuál es el texto de la iniciativa? En el texto no se contenía, se está agregando, se está proponiendo agregarse al texto de la ley, Al que ya está, el artículo 3. el artículo 3, que viene contenido. O sea, ya hay un párrafo, se agregaría este otro. No lo contenía la iniciativa, se está adicionando. Se va a insertar adicional. Se inserta adicional. Así adicional. En la primera columna es el texto de la iniciativa, que no se contenía. En el texto propuesto se está adicionando. Sí. ¿El artículo 3 de qué ley es? De la propuesta de Ley federal. Ley Ley Federal de Austeridad Republicana. Se está adicionando. Adelante. Ahí está la glosa Se está estableciendo un glosario para no ser repetitivo en el contenido de la ley. Sí.
porque es el artículo 4, se está adicionando el glosario. Adelante. Ahí en la parte de secretaría, cuando la ley hace mención a secretaría, entiéndase la Secretaría de Finanzas del Estado, un poco atrás, o las tesorerías municipales. Aquí es importante mencionar, compañeros, que el presupuesto de egresos de los municipios lo aprueban los cabildos, como bien lo comentó el compañero Félix. Esos presupuestos no son aprobados por el Congreso del Estado. La ley hace referencia a que se sujeten las reglas del gasto que realizan los municipios al presupuesto de egresos aprobado, pero obviamente por el órgano correspondiente, en su caso los cabildos. En los municipios los cabildos aprobarán presupuesto de egresos y esos presupuestos aprobados serán sujetos a esta ley. No estamos invadiendo la esfera constitucional de los municipios en términos del 115 constitucional. Adelante. Adelante. El artículo 11 dice una corrección de término emitirá, porque es plural, autoridades competentes emitirán. Se está proponiendo la corrección, el cambio de concepto, la corrección del concepto por ser plural. Autoridades emitirán. Aquí en el artículo 16 se está eliminando la palabra incluyendo gastos de protocolo y ceremonial, atendiendo a la ley de contabilidad gubernamental, porque ese rubro existe, y se está proponiendo que no se establezcan partidas específicas en el presupuesto para los gastos que no sean estrictamente necesarios. Solamente se está eliminando este término. Y aquí en el artículo 15 y 16 de la iniciativa era una redacción similar, entonces se está fusionando, se está uniendo el texto y se está proponiendo ya el artículo 17 que integra la redacción de los dos artículos 15 y 16. En el 17 se están uniendo, fusionando, relativo a la duplicidad de funciones en los entes públicos. Adelante. Aquí un cambio de término por se realizará, por se llevará a cabo. Ese es un cambio de término para hacerlo más entendible en la ley. Aquí se está sugiriendo cambiar el término funcionarios por el de servidores públicos, atendiendo la ley vigente y el 149 de la Constitución local, que se refiere a servidores públicos, y la ley de responsabilidades administrativas. En el caso del artículo relativo a erogaciones por materiales, suministros, en la iniciativa contenía una redacción muy específica y lo estamos generalizando a gastos de oficina para hacerla más compacta y entendible, atendiendo al principio que la ley debe ser abstracta, es decir, no se debe definir de manera particularizada los casos en que pueden recaer sobre la norma. En el artículo 33, de este modo, se propone sustituir la redacción de este artículo, ya que el texto es muy particular. Como hemos mencionado, la ley debe ser abstracta, considerando que en la nueva redacción permanezca el espíritu de la norma propuesta. Esto atendiendo al artículo 23 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Aquí en el 36 propuesto se sugiere eliminar el proyecto resolutivo en el artículo en virtud de que se repite con el 38,
por lo que se mantiene este último, ya que he dicho, precepto de vida en el capítulo de responsabilidades. Y a fin de brindar una mejor eficiencia en la aplicación de la ley, en el tema de evaluación llevado a cabo por el órgano interno de control de cada sujeto, evitando crear un comité, es que establecía en la iniciativa la creación de un comité para vigilar la ley. Entonces ya actualmente en las normas se establece que es función de los órganos internos de control, ya sea de los municipios, del gobierno estatal, la Contraloría Gubernamental o de los entes públicos respectivos. En el 37 se propone ampliar la redacción del artículo 39 de la iniciativa a fin de dar mayor claridad a la norma con el propósito de que la ciudadanía tenga la atención adecuada y el trámite sea eficiente. Aquí en el 39 propuesto se propone realizar un cambio de redacción propuesto a fin de que las sanciones sean acorde a la ley de la materia y no se establezcan disminuciones presupuestas que trasgreden normas relacionadas con la ley de disciplina financiera. Es decir, debe de atenderse en todo momento, en el caso de sanciones, la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Tamaulipas. Adelante. Es lo último. Y es los pequeños ajustes que propongo para que la iniciativa sea votada en sentido favorable con estos ajustes. ¿Es cuántos? Gracias, diputado. Cedo el uso de la voz al diputado Carlos Fernández. Aunque nada más hacer una precisión al final. Hay un transitorio al final, el cuadro. Se propone un plazo, ¿viene ahí más? Okay. Ahí en el transitorio se propone un plazo de 90 días para dar cumplimiento a dicha ley por parte de los entes públicos. Y se agrega que los sujetos obligados a través de los órganos internos de control deberán expedir los lineamientos también en el plazo de 90 días. Insisto, aquí quizá ya los tengan los órganos internos de control, por lo que comentó el compañero diputado Félix, ya los tienen, entonces ya nada más es adherirse al cumplimiento de ley. ¿Cuál es la razón de la reducción de los días? Estimamos que los órganos internos de control ya tienen lineamientos que atienden lo dispuesto en la ley. Yo creo que nomás es adherirse. Los 90 días, digo, es una propuesta. Porque en la federal es 180, obviamente son más dependencias, es una estructura más por las delegaciones en toda la República, y el gobierno estatal y municipios son más compactos, ¿no? Sí, adelante, diputado. Bueno, muy buenos días todavía a todas y todos. Buenos días a los ciudadanos que nos ven a través de las redes digitales. Primero, antes que nada, dejar muy en claro que como grupo parlamentario del PAN celebramos que se esté discutiendo, analizando y debatiendo este tema. Como bien mencionó el diputado Félix, bueno, no es un tema que se esté iniciando precisamente a partir de esta legislatura, sino es un tema que ya la administración actual estatal del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo y otras administraciones han venido trabajando, por lo cual celebramos que se le esté dando continuidad a todo lo que hemos comentado y hecho referencia. Como podemos ver, pues bueno, hay mucha duplicidad en diferentes términos. Me extraña que este documento, pues bueno, no lo hubiéramos podido tener antes. No se ve que es un documento del cual aquí quiero reconocer el trabajo de la Unidad de Servicios Parlamentarios, un documento bien hecho, analizado, pero bueno, no son pequeños cambios, son sustanciosos cambios, son bastantitos cambios, considerando que pues bueno, esta ley es una ley pues corta o pequeña. También
es extraño para mí que ahorita ya estemos emitiendo un posicionamiento a favor o en contra, cuando pues bueno, no se ha discutido con profundidad y no habíamos visto con anticipación estos cambios que se proponían, por lo cual se me hace pues algo irresponsable. Por otro lado, hay algunos aspectos de operatividad de la ley que a nosotros nos preocupan, y es en dos temas en particular: el tema de los vehículos aéreos y el tema de los fideicomisos. El artículo 26, en referencia con los vehículos aéreos, propiedad del Estado, todos es conocido las largas distancias que existen entre un municipio y otro. Y pues bueno, desde la capital a las principales ciudades de la entidad rondan entre los 220 y 530 kilómetros. Y no existen aerolíneas que presten el servicio comercial entre las mismas. Contar con un servicio estatal de transporte aéreo permite principalmente al Ejecutivo del Estado la supervisión de acciones, programas en toda la entidad y mantener la unidad estatal, es decir, la gobernabilidad. Aquí es importante que no dejemos que la austerocracia o austericidio, como dijo en su momento Alfonso Romo, que cuida los centavos y descuida los millones, dificulten la tarea de gobernar un estado tan grande como lo es Tamaulipas. Entiendo que al grupo parlamentario de Morena le preocupan los símbolos, las apariencias, entre muchas otras cosas. No es lo mismo trasladarse en un Jetta o en un automóvil privado en la Ciudad de México, en distancias cortas, que gobernar en el estado de Tamaulipas. Así que aquí sí es muy importante que para ciertos temas y asuntos el Estado disponga de recursos propios para atender las situaciones que requieren de un desplazamiento inmediato. Estoy seguro que esto es mejor a que contratistas o presuntos traficantes como los Carmona estén prestando aeronaves o vehículos privados de lujo a servidores públicos de extracción de Morena o como el alcalde de Ciudad Victoria, Gatás. Asimismo, manifestamos nuestro desacuerdo con la prohibición de la constitución o celebración de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública. Una medida de este tipo hace necesario y urgente el dictamen de impacto regulatorio, y vuelvo a ser insistente en este tema, pues afecta y puede ser contrario a la Ley de Entidades Paraestatales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Ley de Gasto Público para el Estado de Tamaulipas y similares ordenamientos federales. Además, no se puede amarrar a las manos a una administración para manejar la hacienda pública. Un fideicomiso permite etiquetar recursos específicos independientemente del ciclo presupuestal o el apetito político del gobernante en turno, lo que permite acelerar con estabilidad y con visión de largo plazo algunas políticas públicas que son prioritarias. Y para esto pongo el ejemplo de algo que la ciudadanía, presidentes municipales y gobernantes han lamentado mucho, y principalmente en nuestro estado, al tener municipios que son muy susceptibles a desastres naturales. Y me refiero a la eliminación que hizo el Ejecutivo Federal del Fonden. Los que somos diputados del sur sabemos cuánto necesitamos de ese fondo y cuánto lo llegaríamos a necesitar si el cordón litoral que tenemos Altamira en Madero se llega a destruir. Y hoy eliminado. Un fideicomiso de participación de todos los órdenes de gobierno cuya conformación permite tener acceso a recursos públicos frente a cualquier emergencia, sin importar la época del año en la que suceda. En conclusión, estamos a favor de que convirtamos todo lo que sea, todos los reglamentos, todo lo que se ha dicho en administraciones anteriores en ley, los lineamientos ya emitidos por esta actual administración, salvo en los artículos particulares que hemos citado,
más los cambios que ustedes están proponiendo. Y entonces me gustaría saber si están dispuestos a sacar de la ley estos dos artículos que mencioné anteriormente y construyamos una redacción apropiada. Y para esto me quiero permitir, antes de que votemos, proponer a votación diferir la votación de esta iniciativa para hacer ajustes en grupo y que construyamos algo en consenso. Muchas gracias, diputado. Y bueno, voy a hacer uso de la voz para dar mi posicionamiento o mis sugerencias más bien al respecto. En la fracción parlamentaria del PRI nos parece muy bueno que se procure y se ponga ojo al gasto de gobierno de cualquier nivel. Yo nada más quiero, y traigo aquí varias anotaciones del análisis que hice respecto a esta ley. Había cierta duplicidad que veo que ya eliminaron algunos artículos que repetían prácticamente lo mismo, y daré lectura a unos apuntes que traigo para hacer otros señalamientos de algunos artículos. En el tema que dice la reducción del gasto corriente por concepto de salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos, estoy de acuerdo. Solo estudiar adecuadamente las áreas sensibles de la administración pública bajo el análisis del impacto que tendría en incentivar o no al servidor público a realizar conductas ligadas a la corrupción. Como bien sabemos, bueno, pues si un trabajador está bien remunerado de acuerdo al trabajo que realice, pues evitamos que se incurra en actos de corrupción. La incorporación de todos los funcionarios a sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensiones o haberes de retiros, etcétera. Considerar presupuestalmente cómo se solventarían los recursos que serían necesarios para ello. Si bien, como lo mencionaron, es un derecho, el IPSET tiene un déficit muy grave, muy grande. Entonces, nada más tener esa medida de cómo va a sustentar el gobierno la prestación, cómo va a solventar la prestación, de solventar esos recursos. En otro punto que dice mantener equilibrio en el aparato burocrático, desarrollando las funciones públicas en el personal estrictamente necesario y justificando plenamente la necesidad de cada empleo. Es muy general esta propuesta. Creo que falta un diagnóstico que aporte evidencia de cada área de la administración y su funcionamiento. Restringir la protección institucional a servidores públicos y exservidores públicos a los casos estrictamente justificados en la ley y debido a la necesidad por la función desempeñada, sin que puedan ser encomendados o comisionados a actividades previas. Son situaciones que ya están previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Así como también acá en otro punto dice establecer límites razonables para el uso de recursos públicos para propaganda oficial, cuya difusión se concentrará en una sola dependencia. Aquí quisiera yo hacer una observación, que hay que verificar en los casos de salud, protección civil y seguridad pública, quién les va a dar la certeza de la difusión que, por lo que impactan estos temas, tienen que tener. Bueno, ya lo habían cambiado. Y en el artículo 33, que ahora ya no sé en qué número quedó, lo tendría que analizar, quisiera hacer una sugerencia, porque dice que no se harán modificaciones estéticas. Yo quisiera agregar que tampoco hubiera cambio de color en los edificios gubernamentales, que se establezca un color oficial para que no tengan que estarse cambiando el color cada 3 años o cada 6 años, lo cual me parece un gasto innecesario. En el tema de los fideicomisos, también a mí me gustaría que la Secretaría de Finanzas o a quien le competa nos diga el impacto que esto ocasiona, no solamente proponerlo por proponerlo, y coincido en lo que dice el diputado Carlos, los fondos que se quitaron a nivel federal
que en nuestro estado han hecho falta para enfrentar situaciones adversas a las que el gobierno no tiene un presupuesto establecido para eso. Solamente analizar el impacto. Entiendo que los que están no se modifican, no se mueven, no se eliminan, pero pues situaciones como las que vivimos y estamos viviendo, que padecemos en los últimos 2 años, como es el tema de la pandemia, pues a lo mejor dejar ahí a su consideración, no cerrarlo por completo, dejar una puerta para que se pueda crear en casos estrictamente necesarios. Y sería todo en cuanto a mi aportación. Es cuanto. ¿Hay alguien más que quiera hacer uso de la voz? Sí. Diputada Lidia, hacer uso de la voz. Bueno, compañeros, me parece muy importante esta propuesta que viene de Morena, pero también es muy importante y fundamental lo comentado por la compañera Alejandra y por el compañero Carlos. Anteriormente, diputado presidente, yo le había pedido a usted que no se nos reenviara la información a nuestros correos de manera oportuna. Se hizo en cuanto a la opinión técnica, pero nos faltó lo del dictamen, y yo creo que esto es muy importante para nosotros llegar aquí con una opinión más clara y más precisa. Es un tema fundamental. El Partido de Acción Nacional está de acuerdo, y coincido yo en lo personal, que se difiera la votación de momento para tener una idea más clara. Eso no quiere decir que estemos en contra, sino que las cosas se hagan bien y que tengamos la certeza de lo que estamos haciendo, que sea con responsabilidad y con profesionalismo. Es cuanto, señor presidente. Adelante, diputado Humberto. Gracias, secretaria. Nada más precisar unos comentarios. Primero, obviamente, secundo y apoyo totalmente esta ley de autoridad. Obviamente el objetivo es que se acaben los derroches, como lo han dicho aquí los compañeros diputados. Pero también quiero hacer unos comentarios muy precisos que se han hecho aquí y quisiera aclarar para que todas las personas que nos están viendo lo sepan. Este Congreso del Estado y esta legislatura, desde que inició y desde que el grupo parlamentario Morena en mayoría, tiene única y exclusivamente el objetivo de apoyar a los tamaulipecos. Y eso mismo es seguro que se le ha solicitado a los servicios parlamentarios y demás personal del Congreso del Estado. Aquí no hay líneas y aquí no hay presiones, como la había en la legislatura pasada, donde ahí sí llegaban las instrucciones del Palacio de Gobierno, y como le siguen llegando las instrucciones al grupo parlamentario del PAN del Palacio de Gobierno. Aquí somos libres. Morena ha dejado muy en claro cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra misión desde el momento que fuimos elegidos. En el tema de los fideicomisos también quisiera precisar que yo sé que les duele que se vayan los moches, que se vayan los intermediarios y que así puedan hacer sus negocios. Sin embargo, hoy, desde que entró el gobierno federal, los apoyos llegan directamente a la gente. Ya están los números. Las obras llegan directamente a los municipios, a pesar de que la mayoría de las veces el gobierno del Estado no lo permite o no quiere. Asimismo, el tema de los empresarios mencionados una vez más aquí en esta comisión, que no se les olvide que ahí los patrocinaron 2015-2016 y por eso tienen más de 99 contratos en sus instituciones estatales. Ahí están, por algo tienen tantos contratos. Sin duda, el recuerdo de escenografía también, de cómo los panistas usaban también esas empresas que hoy también fueron investigadas no solo en México sino a nivel mundial. Y asimismo, ya por último, sin duda alguna la distancia es un factor en el Estado, eso me queda claro. Todos, yo creo que todos los hemos recorrido de punta a punta, del sur hasta Nuevo Laredo, que es lo más lejos se puede decir. Pero yo creo que es más importante que nos organicemos, tanto el gobierno del Estado, los funcionarios, para tener una agenda que puedan trabajar sin problemas, aunque la distancia sea un factor, y eso es mejor a que nos gastemos millones de pesos en aeronaves, millones que podemos usar en otros rubros para los tamaulipecos. Es cuanto, y sigo sus órdenes.
Gracias, diputado Humberto. Cedo el uso de la voz a la diputada Úrsula Patricia. Yo nomás quiero hacer mención de algo. Efectivamente no existe el FONDE, pero te puedo garantizar que hay recursos suficientes y que a los tamaulipecos desde la entidad, desde lo federativo, no nos van a dejar solos. Así pasó en Tabasco. Ahora que pasó un problema, ¿a cuántas familias no se les ayudó y se les reinstaló y se les dio hasta seres domésticos para poder seguir viviendo? Decirles que con la ley de austeridad republicana, donde se ha gastado menos en vehículos, en viáticos, en publicidad, que aquí en Tamaulipas esa cuenta de imagen y publicidad es extremadamente la locura. Ha habido un ahorro en lo federal de 74.759 millones de pesos de 2019 al 2020 y que se ha redireccionado o reorientado ese gasto público al bienestar social de los mexicanos. Eso es lo que queremos aquí en Tamaulipas. Queremos que se reoriente ese derroche de dinero a los tamaulipecos. Yo estoy en favor de que no se utilicen los aviones para traslado de funcionarios públicos, que conozcamos la carretera, que conozcamos, yo he recorrido todo el estado, las necesidades que hay en los distintos municipios y olvidados en Tamaulipas, donde a veces no hay ni brechas porque no pasamos por ahí. Hay que irnos al territorio y hay que ver las necesidades de los tamaulipecos, y esta ley es la que va a beneficiar a cada uno de ellos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Gracias. Nada más voy a precisar lo que han comentado ustedes. Tenemos tres propuestas: la que propuso un servidor, que es coincidente con los compañeros de Morena, la propuesta del compañero Carlos Fernández del PAN en relación a dos artículos que me parece bien podemos revisar. Estamos en comisión y podemos adecuar de una vez para la redacción. Y contesto rápidamente: el dictamen no se puede distribuir porque para eso es la presente reunión. Se va a dictaminar lo que se acuerda en la comisión, porque el dictamen no se puede elaborar porque vamos a hacer cambios o ajustes. Entonces no podemos tener previamente un dictamen antes de la reunión. Podemos tener opiniones técnicas, bueno, y trabajos y tablas comparativas que se distribuyen a sus correos previo a esta reunión. El dictamen, para eso estamos en esta reunión, para dictaminar el asunto. Se refería a la comparativa, compañera. Ah, la comparativa. Sí. Se distribuyó Sí, en estos sí, pero momentos. fue en el momento, Okay. diputado presidente. Entonces, lo que tenemos aquí es tener toda la información para evitarnos todo este... Ok. Vamos, ¿propones algo, diputado Carlos? Mira, en el tema de fideicomisos hay 330 millones que ha tenido el gobierno estatal, que me parece que están congelados los recursos, que no sabemos cómo están trabajando los fideicomisos. Hubo la pandemia, están esos recursos ahí y vemos que ahí están los recursos. Entonces 330 millones hacen falta en la operatividad del gobierno estatal. Entonces tu propuesta es eliminar en este proyecto el artículo 34 de tajo. Es pregunta. Hay que discutirlo. Mira, te voy a poner un ejemplo, diputado. A raíz de la pandemia, no sé si recuerdes, precisamente en estos años hemos sufrido de la misma. Se creó un fideicomiso llamado Héroes de la Salud. No sé si lo recuerdas. Y creo que aquí todos tenemos muy claro cuál era la función de ese fideicomiso: remunerar de mejor manera a nuestros héroes de la salud. Si tuviéramos otra pandemia donde se requiriera de situaciones o acciones como esta, pues la ley que se propone pues estaría limitando, ¿no? De acuerdo a su redacción, habría que analizar cómo podemos hacerla más flexible. Y recordemos que este fideicomiso fueron aportaciones de servidores públicos o de empresas. Se hizo precisamente el fideicomiso para darlo a los servidores, enfermeros, enfermeras, al personal
de salud. Ok, De lo cual está... nada más, estoy de acuerdo, es muy importante para el grupo parlamentario de Morena temas de salud y temas de educación y temas de seguridad pública. Accedería para eliminar el artículo y revisarlo a fondo posteriormente. Vayamos a revisar bien el tema, porque es urgente para el gobierno estatal y los ciudadanos el tema de salud. Estamos terminando una pandemia, entonces ahí accedo, compañero. ¿Tienes alguna propuesta? En el 26, mira, dice: queda prohibida la compra o arrendamiento de vehículos de lujo o cuyo valor comercial supere las 4.343 UMAS para el transporte y traslado de los servidores públicos. Cuando resulte necesario adquirir o arrendar a un tipo de vehículo específico para desarrollar tareas indispensables vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones de los entes públicos, su adquisición o arrendamiento se realizará previa justificación que al efecto realice la autoridad compradora, misma que someterá a la consideración del órgano encargado del control interno que corresponda, y se deberá optar preferentemente por tecnologías que generen menores daños ambientales. Aquí lo tendrán servicios parlamentarios el 26 de la iniciativa, que lo podamos, es esta. Aquí se está refiriendo principalmente a vehículos terrestres. Entonces, ahí, porque en el siguiente párrafo dice: los vehículos aéreos propiedad del Estado, que tiene el Estado, serán destinados a actividades de seguridad, protección civil y al traslado de enfermos. Y aquí hay situaciones de urgencia que el gobernador o los estados tienen que atender de manera urgente a la población. Aquí podemos agregar una redacción tal cual, en casos de fuerza mayor, que pueda atender un desastre natural, algún evento, una helada en el norte de Tamaulipas. Ahora en Nuevo Laredo sufrió una helada, y es cosas con carácter urgente que tiene que atender el Poder Ejecutivo. Y yo accedería a que agregar una redacción a este párrafo para el uso en casos de urgencia o fuerza mayor, y acotar el anterior párrafo a vehículos terrestres. Eso ya está, perdón. Sí. Eso ya está ahí, eso es protección civil. Sí, son protección civil. No, sí. Es una urgencia. Bueno, pero eso yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo el compañero diputado. ¿Propones algún ajuste al artículo 26 de la iniciativa? Yo propongo, mira, hace un momento comentaste, hay diferentes dudas, ¿no?, de cómo se está empleando los fideicomisos, el recurso que está en los fideicomisos. Entonces creo que es conveniente preguntar, ¿no? Preguntar y salir de todas estas dudas. En este caso en específico, pues bueno, es conveniente también ver, como dice coloquialmente, ¿no?, si no va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Al final es un tema que esté en la ley, el uso de vehículos aéreos, de vehículos oficiales, que esté regulado de una u otra manera, da transparencia, ¿no? No se está haciendo nada inadecuado. Caso contrario, que lo que ha provocado la ley de austeridad federal, ¿no?, que servidores públicos federales han tenido que movilizar en aviones privados a escondidas. ¿Por qué? Por la urgencia de las situaciones. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Entonces, ¿a qué voy? A que hay que analizar bien el impacto que esto tendría, porque también menciona, ¿no?, pues en el caso de que se necesite arrendar o rentar vehículos, pues bueno, se puede hacer mientras esté justificado. Pues sí, pero pues creo que arrendar, en este caso, vehículos para funcionarios públicos, pues puede salir más caro. No lo sabemos, hay que verlo. Entonces, mi propuesta está en que, ok, acepto la propuesta que menciona respecto al artículo anterior que comentábamos, 34, y respecto al artículo 26, pues bueno, sí me gustaría que lo analizáramos más a fondo, que echáramos números, preguntar a quien sea necesario preguntar, y pues bueno, por eso la propuesta original, en donde nos hacían ruido estos dos artículos,
ahorita que lo comenta también la diputada Alejandra Cárdenas, pues bueno, también se prenden los focos en otros cuantos. Lo comenta la diputada Lidia, lo que comentaban algunos diputados parlamentarios de Morena, los cambios que se están haciendo de manera inmediata, que no son pequeños cambios, pues por eso me gustaría que discutiéramos un poquito más o analizáramos más, si es aquí o en otra sesión, y en su caso diferir la votación hoy de esta iniciativa. Perdón, digo, también es muy conocido el uso de estas aeronaves en viajes privados o viajes familiares, y eso es lo que no queremos, que se vuelvan a utilizar todos las aeronaves y los aviones para uso exclusivo de servidores públicos. Eso es a lo que le tenemos que poner un candado. Tú sabes que eso es una realidad, que se han utilizado todos los aviones del gobierno para uso exclusivo y personales de los servidores públicos. Bueno, yo no sé si sea una realidad o no, habría que fundamentarlo. Lo que sí estoy de acuerdo es que, pues bueno, toda propiedad, todo patrimonio del Estado debe ser usado exclusivamente para el tema del servicio público. De eso estoy totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. De eso se trata, Así que es. se tiene que justificar los viajes que se van a hacer en el... Yo también puedo hablar así, Bueno, vamos a darle orden a esto. ¿Terminó su participación, diputado? Listo. Sí. Adelante, diputado Isidro. ¿Quiere hacer uso de la voz, diputado Félix? Bueno, sí, ya que me lo permiten. Ya que me da permiso. Adelante, diputado. Tiene razón. Yo nada más quiero resaltar que quede claro, bueno, finalmente Carlos y quienes han participado, hemos visto cómo se va robusteciendo un documento que es muy importante y que yo creo que ahí coincidimos todos, y quiero muy breve decirle, bueno, como todas las familias, y esta es una familia legislativa de distintos colores, como en todas las familias hay diferencias, se vale disentir, por eso se debate con argumentos, y bueno, yo veo la buena disposición del presidente de esta comisión para poderle dar agilidad y poder transitar juntos en algo que finalmente a todos nos beneficia, y no estamos en contra de ello, simplemente que siempre buscamos poder, como se ha dado y como nos ha dado la oportunidad el presidente, de poderlo analizar de manera conjunta. No estamos en contra de ello. Yo creo que todos aportan, todos sumamos, y algo que comentaba Alejandra, la diputada Alejandra del grupo parlamentario del PRI, y es muy cierto, a veces se gasta más en buscar una etiqueta de un color. Bueno, finalmente las administraciones, los gobiernos, las instituciones trascienden, los que estamos de paso somos nosotros. Y bueno, finalmente en ese trajín legislativo, bueno, se nos va el tiempo. Entonces, otro de los aspectos que resalto es que efectivamente este es el momento de trabajo. Mucha gente desconoce el trabajo que se hace por los diputados y diputadas, y en eso quiero comentar muy brevemente la importancia que tiene el brindar seguridad a los encargados, a su vez de darla. Bueno, se revierte un gasto justificado, y en ese sentido, bueno, yo quisiera preguntar también si la ley de austeridad va a ser calificada, o en este caso pues se va a hacer una comparativa, la austeridad del gobierno federal con la austeridad del gobierno estatal, porque vemos pues que hay una serie de incongruencias donde se pone en riesgo también la seguridad de las personas. Lo hemos visto todos. Yo creo que es algo que es evidente, que está de manera pública en nuestras redes sociales, que ahora juegan un papel muy importante para precisamente cuidar en qué se gasta, qué se hace. No somos invisibles. Ahora sí que la tecnología, y lo hemos visto, está al alcance de todos, y una cámara puede ser pues evidencia de un ilícito, de un acto que pues va fuera de la legalidad, y es muy importante no poner en riesgo a las personas. Y cito un caso, el caso del transporte privado, que genera una serie de inconveniencias a la gente. Va el Ejecutivo Federal pues en una vía pública, por así decirlo, para transportarse a un viaje. Bueno, pues es muy importante, y está en juego la seguridad
del mandatario de todos los mexicanos, que es el presidente de la República. Sin embargo, hemos visto cómo ha sido denostado, ha sido insultado también a su integridad, y que además pudiera ser objeto de una situación de inseguridad o de un ataque a su integridad que pone en riesgo a la gente. Por eso también debemos ser congruentes con ello, porque a razón de esto se genera otra serie de gastos. No estamos en contra de esta ley de ninguna manera, pero sí debemos ser congruentes para que, como decía nuestra compañera Alejandra, pues, el generar cambios al sello, porque esto yo lo veo más como un sello de un grupo parlamentario. Bueno, finalmente es válido, como bien se comenta aquí, se tiene una mayoría no absoluta, pero sí tienen una mayoría simple respecto a esta legislatura, y bueno, finalmente vemos que esto genera cambios, genera gastos innecesarios también. Yo creo que es importante que podamos tomar en cuenta las propuestas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Yo creo que esta ley nos da para mucho más y podemos complementarla fuera de esta mesa de trabajo, porque aquí venimos a trabajar, aquí no tenemos prisa. Este es donde tenemos todos oportunidad de aportar ideas. Y bueno, finalmente cierro mi participación agradeciendo de nuevo al presidente la disposición para poder siempre robustecer cada una de las iniciativas que aquí se presenten. Nosotros estaremos atentos para, si nos da la oportunidad, bueno, finalmente poder, en base a todo lo que aquí expuesto, poder generar algunas otras opiniones y consideraciones, y quizás podemos transitar juntos con ustedes. Gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien más quiere hacerlo solo? Diputado, sí. Ya, eso. Bien, gracias por la participación de todos. Sí. Puede hacer uso de la voz. Quisiera hacer una propuesta en 3 artículos en específico. En el artículo 18, que no sé en la nueva propuesta en qué artículo estaría quedando, en la que dice que todos los servidores públicos del Estado recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. Como lo mencioné con anterioridad, esto tiene un impacto económico que no podemos obviar, y quisiera se estudiara más a fondo este artículo o se le hicieran las adecuaciones correspondientes debido al impacto económico que esto genera. En el artículo 19 dice: solo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer con cargo al erario de servicios de escolta. En ningún caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta. Es por todos conocido que vivimos en un estado que tiene zonas de alto riesgo, donde funcionarios transitan por estas zonas, y creo que no podemos dejar a un lado y dejarlos desprotegidos cuando ellos tengan que transitar por estas zonas. Quisiera no se les excluyera a estos funcionarios de gozar de cierta seguridad para las funciones de su trabajo. Y en el artículo 33 es una propuesta que, como lo comenté, dice que no habrá remodelaciones estéticas. Yo también sugiero, como lo comenté en mi participación anterior, que no se haga cambio de color de pintura, si bien, como dice el diputado, pues es la identidad de cada ayuntamiento y gobierno, pero creo que incurrimos en un gasto innecesario cada 3 años o 6 años, si no es necesario, si no lo requiere el edificio, estarle cambiando el color por cambiarle el color, ¿verdad? Esas son mis propuestas. Ok, diputada. En el artículo 18 se está refiriendo a los servicios públicos de seguridad social. No quiere decir que estemos obligando a los entes públicos a que forzosamente vayan al ISSSTE o al Seguro Social. Es nada más el derecho humano que tengan acceso al servicio de salud. Yo propondría que quedara la redacción en ese sentido, o algo. Pues pudiera ser un poco más específico o más ampliada la redacción del artículo para que no haya cabida a una malinterpretación, una responsabilidad por parte de... Es mi sugerencia, obviamente abierta a lo que aquí sugieran también,
pero a grandes rasgos sí conlleva un impacto económico que no está justificado de dónde o cómo se va a cubrir eso, y necesitamos nada más darle una buena redacción a ese artículo. Dice, todos los servidores públicos del Estado recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. Es el derecho a la salud. ¿Ya lo reciben? Sí, si los municipios, nada más terminó, si los municipios, por ejemplo, no tienen al personal en el ISSSTE o en el Seguro Social, van al sistema de salud estatal, entonces gozan del sistema de salud estatal. Sí, yo ahí lo que digo que, bueno, con lo que dice aquí la diputada, no veo cuál sea el impacto que habla de que se atienden en el seguro, o nosotros que nos atendemos en el hospital general, no lo veo ahí el impacto económico. Es mi punto de vista ahí. En el caso del 19, en materia de seguridad, en zonas de alto riesgo, excepto funcionarios o servidores públicos ubicados en zonas de alto riesgo, en materia de seguridad pública, es lo que se refiere. Sí. Bueno, ahí estaría yo de acuerdo, ¿no? Siempre y cuando califique como zona de alto riesgo, porque puede haber momentos en que sí es zona de alto riesgo, pero después, de acuerdo a los índices del secretario ejecutivo en materia de seguridad, puede disminuir ese índice delictivo en dicha zona. Ahí, en mi opinión, no tendría problema en agregarlo. En el caso de el 33 de la iniciativa, dice, no se realizarán remodelaciones de oficinas y por cuestiones estéticas. Podemos agregarle, cuando las instalaciones o edificios estén en buenas condiciones, no se realizarán gastos innecesarios. Ahí podría haber para modificar la redacción de la iniciativa en materia de seguridad, excepto servidores públicos ubicados en zonas de alto riesgo, y en el 33 de la iniciativa, no realizar gastos innecesarios cuando las instalaciones o edificaciones estén en buenas condiciones. Incluiría el caso de la pintura, ¿no? Bien, agotadas las participaciones, propongo dictaminar el asunto con las modificaciones propuestas y las modificaciones propuestas por la compañera Alejandra. Y en el otro sentido, en la otra propuesta del compañero Carlos, es de votarla en contra o diferir. ¿Ok? Entonces vamos a votar por la propuesta del compañero Carlos Fernández de diferir la dictaminación del presente asunto para una siguiente reunión. Sí, con la finalidad de que se nos presente todo este tumulto de cambios que hemos aventado ahorita así por mayor, pues así que nos manden esa misma comparativa, ¿verdad? ¿Cuál sería la propuesta de él? Y en su defecto, pues bueno, ya asistir a la siguiente sesión, algo firme, porque digo, no creo que a todos nos quede claro o que tengamos ahorita muy presentes todos los cambios, ¿verdad?, que se están proponiendo. Esa es la intención, ¿verdad? Sí. La propuesta por un compañero, por un servidor, ya se ha dado. En el tema de fideicomisos hay un párrafo que estaba observando en la iniciativa. Dice, lo anterior en el tema de fideicomisos no será aplicable cuando dichos fideicomisos o mandatos o atribuciones estén previstos en ley, decreto o tratado internacional. Para los demás casos, los entes públicos de la administración pública estatal solo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por la Secretaría de Finanzas. Ahí le estamos dando la Sí, no, estoy de acuerdo. En términos de la ley de la materia. Por lo que comentabas del fideicomiso en temas de salud, es totalmente facultad de la Secretaría de Finanzas constituirlo, si es en el tema de salud. Están exceptuados ese tipo de fideicomisos en el artículo 34 de la iniciativa. Entonces, votaríamos la propuesta del diputado Carlos Fernández de diferir
Y solicitaría que en relación a la propuesta del compañero levanten su mano. ¿Alguien está a favor? De que se difiera la dictaminación. ¿Alguien está a favor? 4. Y la propuesta que he dado a conocer, ¿alguien está en contra, perdón, de la propuesta del compañero Carlos Fernández de diferir? ¿8? 9. ¿Alguien se abstiene? La propuesta ha sido rechazada. Por 9 votos en contra. Y vamos a votar la propuesta que ha dado a conocer un servidor con los cambios de la compañera Alejandra Cárdenas. ¿Alguien está a favor de dicha propuesta? ¿Alguien está en contra? ¿Alguien se abstiene? La propuesta ha sido aprobada por 9 votos a favor. En ese sentido, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en la propuesta que ha sido aprobada. A continuación procederemos a deshogar el punto de asuntos de carácter general. Sin embargo, me permito hacer de su conocimiento a estas comisiones que ha sido turnada por la mesa directiva la iniciativa de Ley de Fondo de Capitalidad para Ciudad Victoria, registrada con el número de expediente 65-173, que estaremos dictaminando en una reunión posterior. Solicito a la secretaria pregunte a los integrantes de esta comisión si alguien desea participar en este punto del orden del día y así llevar a cabo el registro correspondiente para dar lugar a las participaciones respectivas. Diputada Lidia, ¿alguien más, perdón, para hacer anotación? ¿Alguien más? ¿Alguien más aparte de las diputadas Lidia, Magali y el diputado Vital? ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Brian. Adelante, diputada Lidia. Sí. Solicitarle al diputado presidente y a servicios parlamentarios que a la brevedad posible nos hagan llegar el dictamen ahora sí. ¿Verdad? Sí, para analizarlo. Tomo nota, diputada Lidia. Cedo el uso de la voz a la diputada Magali. Buenos días a todos. Pues mire, en la bancada de Morena estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestro más grande compromiso es con el pueblo de Tamaulipas y es cuidar de sus intereses. Es por eso que creo necesario que se cite a comparecer al Pleno a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, María de Lourdes Arteaga Reina, a través del acuerdo de la JUCOPO. Le pido a esta comisión que de estar de acuerdo sea convocada para la próxima sesión pública del martes 14 de diciembre del presente año. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Tomo nota, diputada Magali. Cedo el uso de la voz al diputado Vital. Bien, buenos días a todos. Como bien lo dijo aquí el presidente, y una en correspondencia que se promovió la iniciativa de Fondo de Capitalidad para Victoria, que lo trabajamos en conjunto aquí con el diputado José Braña y su servidor, y quiero hacer un pequeño análisis y reflexión ante esta iniciativa. Queremos empezar a escribir una nueva historia
de nuestro municipio. Victoria fue una ciudad limpia, amable, pero ahora, en 2021, es necesario agregar más ingredientes para elevar su calidad de vida. Victoria ha crecido en la actualidad, somos casi 350,000 habitantes. Somos un lugar de interés para los servicios de salud educativos que aquí se ofrecen, sin menoscabar, por supuesto, que es sede de los poderes del Estado. Victoria se ha quedado 20 años atrasada. Estos pasan y pareciera que quedáramos atrapados en el tiempo en cuanto a desarrollo. Es necesario acortar el rezago existente que nos separa de la modernidad. Victoria es el ombligo de Tamaulipas. Además, algo muy importante, tiene en su gente un corazón noble, donde se ve la amabilidad y la calidez. No la dejemos sola, porque se han aprovechado de ello. Por amor a Victoria, construyamos juntos, tanto el gobierno del Estado, el municipio y el Congreso del Estado de Tamaulipas, para transformar nuestra ciudad en una digna capital. Reitero, será la honestidad de vital importancia, ya que se manejarán los recursos de fondo de capitalidad con transparencia, que será la clave para darle certeza de que ningún peso será desviado a ninguna cuenta personal de nadie, y quien lo haga será castigado con todo el rigor de la ley, porque la fiscalización será permanente, con el apoyo de todos los involucrados, pero sobre todo con el pueblo victorense. Con esto estaremos brindando la certeza a la iniciativa privada de que Victoria será un buen lugar para invertir y potenciar sus empresas, lo cual generará una cadena de progreso. Su involucramiento es pieza clave. Hago el llamado, insisto, a los 3 niveles de gobierno, que no dejen solo a los victorenses, al Estado. Le pido que desde la ventana del 3er piso, señor gobernador, voltee a ver al pueblo de Victoria. Tenga la confianza de que será bien invertido el recurso en infraestructura y demás problemáticas sociales. Lo invito a contribuir a la generación del valor público con sentido social que privilegie a la comunidad y se solidarice con el pueblo de Victoria. No nos vamos a arrepentir de dotar de este recurso a Victoria, porque se estará dejando un legado de progreso a que todos nos vamos a beneficiar o nos va a beneficiar. A Victoria volverá la esperanza, las oportunidades, el desarrollo, la educación de calidad y el progreso. Caminemos juntos para darle certidumbre al victorense y por ende le damos la oportunidad a esos miles de jóvenes que viven y estudian en nuestra capital. Los actores involucrados pasarán a la historia y así lo contarán las generaciones venideras, que aquí se les brindó la calidad de vida que tanto anhelaban sus hijos. Hagamos todo por Victoria. Y con esto, con esta iniciativa de fondo de capitalidad en el presupuesto de egresos y el porcentaje sugerido en el fondo de dicha capitalidad, quiero decir lo siguiente. En base al artículo 94 bis de la Ley para la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso, cuando dice que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido al Pleno para su resolución definitiva, que implique un impacto del presupuesto de egresos del Estado, deberá incluir una estimación presupuestaria del proyecto. En ese tenor, propongo solicitar opinión al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas a fin de que detalle y precise el referido impacto presupuestal de este fondo antes de subir el tema al Pleno Legislativo. Es cuando, presidente. Muchas gracias, diputado Vital. Cedo el uso de la voz al diputado José Reina. Sí, buenas tardes. Yo nada más, cortito, quiero secundar la propuesta del diputado Juan Vital, porque sí, efectivamente debemos salvar ese requisito previo para el dictamen que se emita por esta Comisión de Finanzas, Presupuesto y Estudios Legislativos, para que tenga mayor certeza, elementos para dictaminar en la iniciativa
sobre el Fondo de Capitalidad de Ciudad Victoria, que sí se haga el estudio. ¿Es cuánto, presidente? Quisiera nada más agregar un comentario en cuanto al Fondo de Capitalidad. El Fondo de Capitalidad, si bien lo saben, es algo que los diputados del PRI han venido promoviendo desde hace varias legislaturas. Entonces, estaré de la mano analizando junto con ustedes el Fondo de Capitalidad, porque sé que es para beneficio de Ciudad Victoria, como siempre lo he dicho en lo personal. Victoria merece un trato digno, merece Victoria tener una infraestructura de primera por lo que representa en el estado, y que no solamente es tema de los victorenses, sino de todos los tamaulipecos, porque de una u otra manera siempre transitamos por esta hermosa capital. Entonces, estaré trabajando de la mano con ustedes. Excelente que le den seguimiento al Fondo de Capitalidad, que por años hemos venido luchando los priistas. Y bueno, pues es cuanto. Muchas gracias. Bien, relativa a la solicitud realizada por la compañera Magali, remítase la presente solicitud a la Junta de Coordinación Política para que acuerde lo conducente respecto a la comparecencia de la Secretaría de Finanzas en la próxima sesión. Remítase la solicitud a la Junta de Coordinación, va a solicitar o va a acordar lo conducente. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y diputados de estas comisiones y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 11:45 del día 9 de diciembre.